Bueno, vamos a continuar con los temas que estamos revisando. Como ustedes podrán recordar, desde hace ya algunas semanas, incluso un par de meses, hemos estado viendo el Sermón del Monte, que está en el Evangelio de Mateo. La verdad es que se han visto muchas cosas, hemos visto muchas cosas que posiblemente con el paso del tiempo y de las semanas nosotros lo vamos olvidando. Yo espero que por ahí se tomen un tiempito entre semana para que vayan revisando los estudios anteriores y puedan hacer apuntes. Realmente todo ello es de bendición, es de edificación. Lo que nos corresponde el día de hoy es, como ustedes podrán verlo en las diapositivas, Jesús y la ira. Y hay algunos aspectos que sí me gustaría señalar antes de recordarlos, que son importantes. Disculpen que no haya traído muchas diapositivas, pero es que no iba a ver quién las pudiera proyectar y ahorita resolvimos de rapidito, ¿no? Pero hay algunos aspectos que quiero que recordemos de lo que vimos anteriormente. Cada uno de los evangelios da un enfoque distinto acerca de cristológicamente hablando, ¿no? Mientras Juan nos muestra a un Jesús desde una perspectiva divina, por eso inicia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Marcos destaca esta parte humana y compasiva de Jesús, del acercamiento que él tenía con las personas, cuando dice que él tenía compasión por cuando vio a tal lugar, etc. Pero el Evangelio de Marcos hay un aspecto que destaca por sobre todas las cosas, y él habla acerca de Jesús como el Mesías, se refiere a él como Rey, y lo que más deja ver es la autoridad que tiene Jesús, ¿no? Lo vamos a empezar a ver poco a poco, y esto lo han dicho los pastores no solamente en esta serie que es sobre el Sermón del Monte, sino incluso cuando estuvimos hablando acerca de las parábolas. No sé si ustedes recuerden, pero el Evangelio de Mateo inicia con la genealogía de Jesús, y en esta genealogía, pues obviamente Jesús, hijo de David, ¿no? Avalándolo como si fuera rey. Y al final, la última porción del libro del Evangelio de Mateo, Jesús dice: toda potestad me ha sido dada, ¿no? Entonces es uno de los aspectos más importantes de este Evangelio, y es muy importante específicamente en esta porción, y sobre todo en lo que vamos a empezar a revisar a partir de aquí y en adelante. Vamos a hacer una segunda revisión, de una segunda leída de lo que acabamos de ver, pero lo vamos a leer en otra versión. Solamente que antes también quisiera decir lo siguiente: es importante que también sepamos a quién se está dirigiendo Jesús. Jesús en el Sermón del Monte dice que en el capítulo anterior Jesús había estado haciendo muchos milagros, muchas señales, estaba sanando enfermos, estaba liberando endemoniados, y estaba creciendo su fama por toda la región. Entonces muchas personas estaban empezando a seguirlo, y también con él iban los discípulos. Todas las personas de aquel entonces que practicaban el judaísmo eran personas que no tenían el privilegio que nosotros tenemos el día de hoy de poder contar con un documento que ellos pudieran palpar y tener en sus casas. Lo que ellos tenían que hacer era prestar atención a los maestros de la ley y memorizar todo lo que ellos escuchaban, ¿no? En las sinagogas o en las plazas, o donde se encontraran a los maestros que estuvieran hablando, recitando la ley. No era algo que cualquier persona pudiera conseguir fácilmente. Solamente a las personas que tenían una buena posición económica tenían la posibilidad de ¿cómo puedo decir?, alquilar el servicio de un escriba para que pudiera hacer una copia de alguna porción, o de una carta, de un libro, o de un rollo, como un pergamino, ¿no? Entonces, todas las personas habían estado escuchando lo que otras personas les estaban diciendo, y con eso se conformaban, ¿no? Incluso el mismo Jesús, no por ser Dios, y eso nos lo han dicho muchas veces, lo sabemos, no por ser Dios,
como lo dice en Filipenses, Él se despojó de todo y se despojó de su poder y de su conocimiento. Entonces Él vino a este mundo y en este mundo Él tuvo que prestar atención exactamente igual que los demás, que todos nosotros. Y debió estudiar, debió reflexionar, debió tener esa iniciativa por tener un contacto con el Señor para que Él también recibiera la iluminación y pudiera entender lo que Dios mismo quería que Él supiera. ¿Sale? Ahora sí a revisar, pero en la versión que traigo, que es la Nueva Biblia de las Américas. Síganme con su vista. Dice: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Suprema Corte. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Es bien importante, específicamente comenzando en esta parte, precisamente porque lo vimos la semana pasada. No sé si ustedes lo recordarán, si ustedes pudieron estar aquí, y si no, les invito a que vean la enseñanza que está grabada en las páginas de la iglesia. Jesús habla acerca de la ley. Ellos no tenían otras sagradas escrituras más que todo lo que se había escrito anteriormente. Y para Jesús era muy importante. De hecho, Él se sometió, todo el tiempo que estuvo en esta tierra, Él se sometió a esa ley y anduvo conforme a los mandatos de Dios que estaban escritos en esa ley. Jesús la conocía, repito, no porque Él la supiera porque era Dios, como muchos en algún momento llegamos a creer, sino porque Él tuvo y conocía incluso parcialmente algunas cosas, porque no podían memorizarse todo. Hermanos, a veces a nosotros nos cuesta memorizarnos un versículo o dos versículos y lo aprendimos 1 o 2 meses atrás y después ya ni siquiera nos olvidamos de él, ¿no? Nos acordamos de los que estamos viendo aquí para la bienvenida, las ofrendas, pero por ejemplo, del libro de Marcos que revisamos el año pasado, ¿no? Tal vez ya hasta se nos olvidó. Ahora imagínense tener en la mente absolutamente toda la ley. Era complicado, pero cuando menos algunas partes muy importantes Él las sabía. Pero a pesar de ello, Él sabía por iluminación del Espíritu Santo, por la iluminación de Dios, que no bastaba con conformarse con lo que los maestros de la ley enseñaran. El primer versículo da por hecho que Jesús sabía y conocía todo lo que todos los demás sabían. Dice: habéis oído que se dijo a los antepasados. Nada era desconocido para ellos. Además, lo que él menciona es: no matarás. No matarás, creo que tal vez algunos de aquí se nos podría ir de las manos recordar en qué libro está o qué capítulo es, ¿no? Pero entre todo lo que el Señor Jesús va a enseñarnos aquí, Él deja ver que Él da por hecho aquí lo que Pablo después escribe. Y le escribe a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, pero no solamente es inspirada por Dios, es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y por último, para instruir. Y no solamente para instruir por instruir, sino instruir en justicia, a fin de que el hombre sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué es lo que Jesús dice en el último versículo que leímos la semana pasada? Ese no lo traigo aquí. Si quieren revisar en sus Biblias, es Mateo versículo 5, pero es capítulo 5, versículo 20. Lo leo yo. Dice: pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De todo lo que se va a enseñar, lo que Jesús va a dejar implícito es que la ley nos es útil, nos sirve de referencia, pero hay que
dejarnos llevar no solamente porque algo es antiguo o porque así me lo enseñaron. Creo que eso es algo que a nosotros nos ha pasado. Es que así me lo enseñaron y así lo aprendí. No solamente es por eso. Hay que pedirle al Señor iluminación para que Él nos muestre la verdad. Ahora, sí me gustaría que fuéramos por ahí rapidito a Éxodo. Este versículo dice, repito, habéis oído que se dijo a los antepasados, versículo 21, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Esto va hasta Éxodo. Yo sé que ustedes recuerdan, ¿ya dije el capítulo? No, ¿verdad? Pero ustedes se van a acordar. Éxodo 20. En Éxodo 20 es donde aparecen los 10 mandamientos, las 10 palabras, el decálogo, ¿no? Las palabras que fueron dadas a Moisés. Y en el versículo 13 aparece, no matarás. Ahora, yo quisiera creer que aquí ninguno de nosotros ha matado más que un zancudo, una cucaracha, una mosca, a alguno muy aventado que nos vea por ahí en transmisión que se haya echado un gato, una rata o no sé, algo hasta incluso por necesidad, algún pescado o no sé, un tlacuache, una paloma, algo para comer, ¿no? Pero una persona, pues creo que, esperemos que no, ¿no? Y si alguno de ustedes lo ha hecho, pues por allí pídale perdón a Dios y entréguese a las autoridades, hermanos. En apariencia, y si ustedes lo leen así nada más, en apariencia es muy sencillo, ¿no? No matarás. Y nosotros podríamos decir, pues yo no he matado, no tendría por qué preocuparme de ello, ¿no? Pero en el siguiente capítulo 21 de Éxodo, versículo 12, ¿alguien me puede ayudar a leerlo, por favor, con voz fuerte? 21:12. Sí, por favor. Éxodo 21, 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Estos eran leyes que aplicaba para todos. Sí, algunos estaban más escritos como para los amos, para los esclavos, pero era para todos al final de cuentas, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Para los maestros de la ley era muy sencillo. ¿Sabes qué? Pues yo no he matado a nadie, no he herido a nadie de muerte. No tengo por qué preocuparme. Yo ya he cumplido la ley como el joven rico, ¿no? Yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero el versículo 14 del capítulo 21 de Éxodo 21:14, agrega a unos detallitos que tal vez por allí, por conveniencia o por ignorancia, no lo sabemos, los maestros de la ley no tomaban en consideración. Este sí lo leo yo. Dice, lo voy a leer en Reina Valera. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Qué diferencia observan ustedes entre este versículo, el versículo 14 de Éxodo 21, con el versículo 12? ¿Ven alguna diferencia entre ambos? ¿Algún valiente que quiera decir? ¿Qué observa? ¿Qué percibe de los dos? Los leo de nuevo. Versículo 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Versículo 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Qué diferencia observan entre los dos pasajes, entre los dos versículos? La alevosía, por ejemplo. Exacto, la alevosía y el ensoberbecimiento, perdón. El que una persona actúe con soberbia y una persona actúe con alevosía contra otra persona implica que hay un proceso de emociones dentro de él. No solamente es una acción lo que Dios condena. Lo que Dios condena también es una actitud, es un pensamiento, es una emoción, es un sentimiento no controlado. Eso es algo que los maestros de la ley no estaban tomando en cuenta. Para ellos solamente no matarás y quedo libre. Pero Dios no solamente consideraba el pecado como pecado, la acción de matar, sino también lo que pasa dentro del corazón del hombre. Jesús mismo lo dijo, no lo que contamina, pues es lo que está dentro del hombre, es lo que genera todo lo que hace.
Y en eso se incluyen los homicidios. Eso mismo dijo Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Entonces, lo que los fariseos estaban enseñando era algo meramente superficial, ¿no? Entonces Jesús conocía bien la ley, él conocía lo que Dios quería, que era no matar, pero también tomaba en cuenta que no solamente se trataba de una acción, también había un proceso interno que era necesario atender y erradicar, porque eso también lo condenaba el Señor. Ahora, aquí es donde empieza la parte por la que mencioné lo del principio, sobre la autoridad de Jesús. Dice el versículo 22 de Mateo 5, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Mateo 5, 22. Ahí disculpen si suena un poquito medio feo, ¿no? Pero esa es la traducción. Puedo utilizarlo necio y fatuo para que no suene, estamos en horario familiar, ¿no? Para que no suene un poquito feo. La parte inicial de este versículo es importante porque muchas veces se nos ha dicho aquí, por nuestros pastores, por nuestros maestros, que anteriormente en la época de Jesús, los maestros de la ley enseñaban y solían citar mucho a algunos otros maestros o eruditos de la ley que les habían antecedido. De alguna manera para que lo que ellos dijeran tuviera un poquito más, fuera más respetada, ¿no? Más aceptada, porque viene de alguna persona importante, ¿no? No viene solamente de él porque lo dijo. Pero Jesús mismo en este versículo se está adjudicando la autoridad que Dios le había dado para poder decir algo por él mismo. Precisamente porque él había entendido y había recibido la iluminación del Padre para entender que no solamente se trataba de la acción de matar, sino también de lo que pasaba dentro del corazón del hombre antes de matar, es decir, el enojo, ¿no? Jesús intentaba mostrarle a las personas que el enojo o el desprecio, al igual que matar, son pecado. Ambos, diríamos, son abominación al Señor. Jesús ha dejado en claro que la ley es verdad, que la ley tiene un propósito, pero su obediencia no solamente se va a limitar, en este caso, a la cuestión del asesinato, no vas a matar, sino también, por esa razón es que el versículo 20 de Mateo 5, deja en claro Jesús allí que está buscando una cuestión del interior, que tiene que superar la obediencia que los maestros de la ley buscaban en las personas. Es decir, no solamente te conformas con no matarás, sino que también tienes que buscar una cuestión del interior, ¿no? Ahora, tal vez ustedes podrían preguntarse, híjole, ¿y qué relación? O sea, ¿cómo relaciono como el enojo y el asesinato, el desprecio, etcétera? Para eso me gustaría que fuéramos un poco mucho más atrás en la historia y que nos fuéramos al libro de Génesis. En el libro de Génesis se muestra el mejor ejemplo, y podría decir que el mejor porque no hay otro, pero la verdad es que es el peor, porque no debió haber sucedido eso. Génesis 4, del versículo 1 al versículo 8. Lo voy a leer, les voy a pedir que por ahí me sigan con su vista. Génesis 4, del 1 al 8. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el camino, en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Yo también lo coloqué por acá con la Nueva Biblia de las Américas, porque cambia un poquito las palabras.
No vamos a entrar en detalles aquí sobre por qué el Señor aceptó la ofrenda de Abel, por qué no aceptó la ofrenda de Caín, etc. Creo que si quieren saber de eso, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis y un gran comercial. Les invito a inscribirse al seminario, todo eso allí lo vamos aprendiendo. Pero bueno, termina mi comercial, eso no lo vamos a tratar aquí, ¿sale? Dice el versículo 5. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se transformó. Y dice, sí, eso es todo. Entonces, en el versículo 6, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Lo que nosotros podemos ver en esta porción es precisamente lo que está enseñándose de lo que Dios mandó en su ley y de lo que Jesús está enseñando muchísimos años más adelante, ¿no? La relación entre el enojo, la ira, el desprecio, el rencor, la soberbia, la alevosía y el asesinato. Todo ello lo podemos ver en esta porción. Ahora, Caín se dejó dominar totalmente por esta cuestión, que incluso creo que su enojo tanto no debería ser tanto con Abel, sino con Dios. No, ni siquiera con Dios, pero se enojó tanto y no pudo controlarse que terminó matando a su hermano Abel. El detalle es que el hecho de que una persona cometa un asesinato o el que mate a otra persona, no solamente implica transgredir el no matarás. El asesinato también implica e involucra algunos otros al menos de los 10 mandamientos. Caín deshonró a su padre y a su madre al haber matado a su hermano Abel. Caín habló falso testimonio contra su hermano Abel y de su hermano Abel ante Dios, ¿no? Caín codició algo de su prójimo. ¿De quién? De Abel. Ya van tres aspectos. Caín tomó el nombre de Dios en vano. Caín hurtó la vida de su hermano. El hecho de transgredir un solo pecado, una sola ley, no significa que solamente me voy a llevar uno, sino que involucra muchos otros aspectos, ¿no? Entonces el pecado no solamente consiste en matar a alguien, sino en que incluso puede llegar una persona a eliminarlo de su mente. Puede ser que tal vez yo digo no voy a matar a nadie, pero para mí la persona no existe. Y de mi mente yo ya la he eliminado, de mis planes, de mis alegrías, de mis triunfos, de mis peticiones, de mis gratitudes, ¿no? Yo ya no cuento con él para nada, yo lo aparto de mis pensamientos, lo alejo de mi afecto, lo alejo de todo lo que englobo yo como persona, ¿no? Eso es matar a una persona porque es tratarla como si no existiera. Y eso es lo que pasa cuando una persona muere. Ya no existe, ¿no? Ya no está más. Entonces Jesús empieza de otra manera a hacer algunas, no sugerencias, Él empieza a establecer ciertos aspectos que los demás, que incluso nos llega a nosotros, debemos cumplir. Dice el versículo 23 de Mateo 5, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nosotros sabemos que la justicia de Jesús está por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Lo podemos ver por muchos aspectos, por muchas razones dentro de este versículo, pero sobre todo porque aquí estamos hablando de que en un conflicto siempre hay una persona que ofende, hay un ofensor y hay una persona ofendida. ¿Qué es lo ideal en nuestra sociedad para que se solucione un conflicto? ¿Que el ofensor busque al ofendido o que el ofendido busque al ofensor? Que el ofensor busque al ofendido, ¿no? Yo le pegué a Abby y le saqué un chichón en la cabeza, entonces yo como le pegué y le causé daño, no es cierto, suegrita, ¿eh? Voy y le pido perdón a Abby por lo que le hice, ¿no? Por semejante chichón que trae en la cabeza, ¿no? Pero lo que Jesús está diciendo es totalmente lo opuesto. No, Él no se enfoca en quién es el agresor y quién es el ofensor y quién es el ofendido. Él solamente se enfoca en tratar una situación conflictiva, ¿no? Y en que dentro del corazón del hombre no haya ningún tipo de resentimiento. Jesús estaba incluyendo
el enojo y el resentimiento en esta porción, en este versículo, en esto que él dijo, el rencor, el desprecio, el rechazo, todo eso lo estaba incluyendo dentro de los pecados que en la ley no se mencionaban. Pongamos a pensarnos, ¿no? En la ley no se menciona no despreciarás, no se menciona no rechazarás, no excluirás a tu hermano, ¿verdad? No se menciona eso, solo no matarás, no codiciarás. Y si lo hirieres, ¿sabes qué? Si le cortas una mano, pues te cortamos una mano. Si le cortas un pie, te cortamos un pie a ti también. Ojo por ojo, diente por diente, ya sabemos, ¿no? Cosa que veremos más adelante, que también él lo cambia totalmente. Él estaba considerando todo eso como un pecado. Estaba diciéndole, hermano, te vas a presentar delante de los sacerdotes, vas a ofrecer una ofrenda por X cosa, pero también tienes que ofrecer una ofrenda por estar en un conflicto con otra persona. Él considera que es importante, porque él como judío sabe que dentro del judaísmo hay muchos rituales que debían de cumplirse, muchísimos. Y todo eso se menciona en el libro de Levítico, si quieren por ahí llegando al rato a la casa, échense una leidita, un montón de ofrendas, un montón de características y consideraciones, que este tipo de animales, que este tipo de semillas, que si hiciste esto, pues lleva esto, que si hiciste aquello otro, pues lleva esto otro. Todo tenía una especificación y todo está tal cual, es preciso, ¿no? Y Jesús no desacredita el que uno participe que ellos participaran en ciertos rituales judíos, pero le da un lugar especial a la reconciliación, porque él dice, si tú estás presentando tu ofrenda en el altar y allí, en el altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no te dice no la presentes, dice deja allí tu ofrenda y ve primero con tu hermano. Eso es lo que dice, y ve, reconcíliate primero y después ven y presenta tu ofrenda. No dice, no puedes presentar tu ofrenda, no puedes presentar tu servicio. Sí puedes hacerlo, pero primero ve y soluciona aquello y después ven y preséntate delante del Señor con lo que tú decidas traer, ¿no? Con lo que sea necesario que tú ofrezcas como una ofrenda del perdón de pecados, de expiación o de lo que sea, ¿no? Y bueno, el detalle aquí, hay otro aspecto bien importante que voy a profundizar tal vez un poquitito más, y es que él habla de la reconciliación. Él no habla solamente de ve, o sea, tú sabes que alguien tiene algo contra ti, ve y ofrécele una disculpa, ve y pídele perdón. Jesús no dice eso, Jesús dice reconcíliate, y la reconciliación es un proceso que lleva a veces tiempo. Es un proceso que lleva un esfuerzo, es un proceso que incluso, como lo vimos hace algunas semanas, conlleva humillarse a uno mismo, dejar de pensar de yo tengo la razón, es que no, tú ve y restaura las cosas a como estaban antes. Reconciliarse es eso, que ya no hay un distanciamiento entre dos personas, sino que están las personas tratándose como si no hubiera sucedido absolutamente nada. Esa es una reconciliación. Entonces, no solamente es como ya nos saludamos en la iglesia, ya nos sonreímos. Cuando estamos cantando el himno de la bienvenida, yo paso y le doy le doy la mano a mi hermano y le digo, Dios te bendiga. No solamente es eso. Reconciliarse es algo que va mucho más allá de solamente una simple disculpa. No es algo superficial, algo que los maestros de la ley ni por aquí hubieran tomado en consideración. El versículo 25 y 26 dicen: reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Lo leo en Reina Valera. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Volvemos a lo mismo de la reconciliación, hermanos. Pero aquí, incluso en este versículo, está un poco hasta más complejo, porque
En el versículo 23 dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, un hermano es una persona cercana, ¿no? Un amigo. Pero el versículo 25 dice con tu adversario. Un adversario es un enemigo, una persona con la que definitivamente no hay ningún tipo de trato. No importa si yo le traté mal o si él me trató mal, pero la amistad se rompió, la relación no existe. Incluso hay un odio y un rechazo de por medio. Pues Jesús está diciendo, ponte de acuerdo con él. E incluso dice la palabra pronto. Cuando dice ponte de acuerdo con tu adversario, pronto, la palabra pronto es rahu. No sé cómo se pronuncia, pero así es como se escribe y la leo así tal cual. Y esta puede ser traducida como sin demora, con prontitud, a la brevedad. Es decir, hay que hacer algo rápido para poder solucionarlo. Y también puede traducirse como prestamente o con solicitud. Es decir, con una intención. Tienes que hacerlo a la brevedad, lo más pronto que puedas. Claro, no significa que tenga que andar corriendo, me acordé y voy corriendo, sino el hecho de tengo que tener la intención de hacerlo, de querer realmente resolver una situación. Creo que la predicación en donde nos habló nuestro pastor acerca de la humillación nos daría mucha luz al respecto sobre qué cosas podemos hacer para, qué debemos de considerar, ¿no? Como hijos de Dios en cuanto a la humillación. Y en este sentido, un corazón que está dominado por la ira, por el enojo, por el rechazo, por el desprecio, solamente tiene un origen. Y nosotros sabemos que ese origen es la falta del conocimiento del amor de Dios. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan 4:8? Si alguien se lo sabe, que lo pueda decir en voz alta. Primera de Juan 4:8. Exacto. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Para nosotros el enojo se ha normalizado demasiado. Yo incluso leí un libro que se llama Pecados Respetables, en donde se menciona que el pecado es algo común, algo que nosotros tomamos como un sentimiento, una reacción natural por parte del hombre, y la realidad es que no es así. Del hombre creado por Dios, en un principio no era así, y tomémoslo como se menciona en cuanto al divorcio. En el principio no era así. En el principio no debía haber enojo, no debía haber desprecio, no debería haber rechazo. Ahora, todo este momento hemos estado hablando acerca del enojo, no estamos hablando sí, hablamos de todos tipos de enojo, no voy a justificarme, ¿no? Así te embarguen de tu casa por cualquier cosa o te roben, a que se te atraviese alguna persona en una motocicleta. Ahí disculpen a los hermanos que usan motocicleta, ¿no es cierto? Cualquier cosa que genere enojo no debe ser así. Así no era en un principio. Todo eso va escalando y puede llegar a cosas mucho más graves o mucho más grandes de las que uno podría imaginarlo. Pero la realidad es que el enojo se ha normalizado tanto que para nosotros es algo normal. Y nosotros no lo vemos como algo malo, no lo vemos como algo gravoso, no lo vemos como una ofensa al Señor, no a nuestros hermanos. Una ofensa al Señor. Nosotros no lo vemos así. Pero el detalle es que se menciona mucho en la Biblia acerca del enojo y a veces nosotros por conveniencia decidimos no obedecerlo. Necesito 3 personas, en este caso creo que voy a tener que buscar yo, quien me ayude. Hermana Greta, ¿me puede ayudar buscando Gálatas 5, del 19 al 21, por favor? Hermana Gloria, ¿nos puedes ayudar? Tú me puedes ayudar a leer Efesios 4:31. Y hermanita Araceli, ¿me puede ayudar? Arcelia, perdón, es que se me va el nombre, perdón. Ya le cambié el nombre, bautizada. ¿Me puede ayudar con Colosenses 3:8? La hermanita nos va a ayudar, hermanita Greta, con Gálatas 5, del 19 al 21. Hermanita Gloria, Efesios 4:31. Y hermanita Arcelia, ahora sí lo dije bien, Colosenses 3:8. Les voy a pedir que lo lean bien fuerte. Primero, hermanita Greta. Dice así: y manifiestas son las obras
obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gracias. Hermanita Gloria. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Gracias. Hermanita Arcelia. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Gracias. En estas tres porciones, a excepción de la de Gálatas, que no menciona como tal un enojo, pero sí menciona cuestiones como, donde está versículo 20, enemistades, pleitos, celos e iras y contiendas. En estas porciones, que son algunas de tantas que vienen en el Nuevo Testamento, se menciona que el enojo es un pecado. Ahora, nosotros batallamos con muchas cosas internas que nadie más sabe, sino nada más nosotros y Dios. E incluso algunas personas que están a nuestro alrededor que nos conocen más que otras personas. Pero el Señor los sigue condenando exactamente igual. Y yo tengo que admitir que yo soy una persona con la que Dios está tratando mucho este tema en especial. No podría decir que no, y yo espero que no me vayan a echar tomates y piedras diciendo, entonces, ¿tú quién eres para estarnos enseñando? Porque lo que estoy intentando enseñar es lo que Dios mismo me ha enseñado de la Escritura, ¿no? Y que espero, aquí mi esposita me aviente unos coscorrones y de algún momento me estoy empezando a destrampar. Pero el Señor condena el enojo. Y las personas que viven en la carne le dan rienda suelta a esto. Y para ellos no ven mal enojarse. Ellos lo ven como algo normal. E incluso buscan ocasiones para enojarse y para pelear con otras personas. Y no se dan cuenta que esas pocas cosas hacen como una bola de nieve que empieza con una parte muy pequeña, pero que al final de cuentas termina con algo inmenso. La ventaja de todo esto es que nosotros tenemos el gran y mejor ejemplo que podríamos tener sobre cómo actuar. Y es lo mismo que les mencioné al inicio sobre lo que Pablo le dice a Timoteo. La escritura que tenemos, que Jesús no tenía completa, pero que nosotros gozamos de tenerla de principio a fin y de tenerla en dispositivos móviles como teléfonos, computadoras, tablets, etcétera. Podemos encontrar y disfrutar para poder conocer quién es Dios y qué es lo que quiere de nosotros, que es a lo que responde la palabra de Dios, ¿no? Aquí nos está dejando ver el Señor qué es lo que quiere de nosotros, que no seamos personas iracundas, no solamente que nos conformemos con no matar a una persona, sino que veamos que escarguemos muy dentro en nuestro interior. Ahora, si ustedes le han dicho por ahí, Señor, yo quiero ser probado, quiero que tú me pruebes y quiero ver si soy aprobado por ti, pues si te pone alguna persona que te colma la paciencia y tú te desesperas, te exasperas y revientas contra esa persona, reprobaste la prueba, mi hermano. Las pruebas de Dios no solamente son que me voy a enfermar de tal enfermedad y voy a estar al borde de la muerte, que mi coche se quedó en tal lugar, que mi casa explotó o que me asaltaron. Eso, no solamente eso es una prueba. Dios te pone personas en tu diario vivir para que puedas ver si realmente estás creciendo en el Señor y aprendiendo a amar. Quisiera que mi hermanita Gloria, si todavía tienes el pasaje de Efesios, me ayudes a leer el versículo 32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Dios nos ha perdonado en Cristo, hermanos, y tenemos ese mejor ejemplo de cualquier otra, el mejor ejemplo que podemos encontrar. El que Dios nos haya perdonado a nosotros. En la relación entre nosotros y Dios, ¿quién es el ofensor y quién es el ofendido? Nosotros somos los ofensores. ¿Quién es el ofendido? Dios, porque todo el tiempo estamos faltándole a Él,
al respeto, siendo irresponsables, siendo negligentes, siendo personas desobedientes, que no nos interesamos, que no servimos, que al contrario, como lo hacían en el Antiguo Testamento, cada quien hacía lo que bien le parecía y su corazón estaba de continuo al mal. En la actualidad tal vez podríamos decir, los hermanos no consideran que el enojo es un pecado y entonces por esa razón es que ofendemos a Dios. Y nos peleamos y generamos conflictos entre nosotros y publicamos en redes sociales indirectas para otras personas. Espero que nadie se sienta aludido. No estoy hablando de nadie, solamente estoy hablando de mi experiencia en mi corta vida. Llegamos a la iglesia, al templo el domingo y no saludamos a tal hermano porque el domingo pasado no me saludó, porque hizo una comida y no me invitó, porque fue a tal lugar y no me llevó. Que mi esposa o que mi esposo porque hizo tal o tal acción, lo hemos visto en la dominical. Normalizamos tanto el pecado, pero no sabemos que eso ofende al Señor y que tenemos el mejor ejemplo, pero lo estamos ignorando en su totalidad. Hermanita Arcelia, ¿me podría ayudar leyendo el versículo del 12 al 14 de Colosenses? Colosenses 3, del 12 al 14, por favor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Gracias. Al final del versículo 13 vuelvo a leer, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, Cristo ha hecho todo por nosotros. Dios envió a su Hijo, al único Hijo que tenía, para morir por nosotros, que nosotros somos los que lo hemos ofendido a Él. Él se despojó de su divinidad, se despojó de su comodidad como Dios y vino a esta tierra, y lo hemos visto como viene en Filipenses y lo que vimos el domingo pasado o los jueves anteriores acerca del nacimiento sobre Cristo. Llegó a vivir de la manera más humillante posible y vivió de la manera más humilde posible. Y eso a Jesús no le importó. Y en el momento en el que Él está hablando esto de no matarás y no te enojes, Él sabe lo que va a pasar con Él al final de cuentas, ¿no? Él sabe que Él está viniendo, o sea, Él está mencionándose a sí mismo en ese ejemplo de tienes que ir a buscar a aquella persona que te ha agredido y que te ha ofendido, y tienes que solucionar las cosas. Nosotros estamos reconciliados con Dios, hermanos. Estamos reconciliados con Dios por nuestros méritos, por nuestras obras. No, por las obras de Cristo. Y si nosotros debemos crecer, y la escritura que tenemos completa, gracias a Dios, nos es dada para que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿por qué nos cuesta tanto obedecerla? ¿Por qué no pedirle al Señor que nos ayude a obedecer su palabra? Y ser como Jesús y tener esa mente. Yo sé que muchas veces hemos tenido la mente, es que yo soy manso, no menso, y yo me defiendo, y si me dicen algo les contesto, y si pongo una mejilla, pues a lo mejor la otra ya no, y ya saben, ¿no? Lo que el Señor quiere no es eso. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos como Él, mansos y humildes de corazón. Y quiere que nosotros mostremos ese amor con las personas y que seamos llenos del Espíritu Santo y que seamos dominados por el Espíritu Santo, que seamos llenos de amor y que de esa manera podamos dar gloria a Dios. Jesús le decía a las personas de aquel entonces, que eran sus discípulos y la multitud, no se conformen solamente con no matar. Enojarse es pecado. Rechazar a tu hermano es pecado. Agredir a tu hermano es pecado. Todo eso es pecado, porque habla de tu corazón. Bueno, pues a nosotros nos deja en claro exactamente lo mismo, hermano. Y si tú tienes un propósito de año nuevo ahorita que vamos a empezar otro, pues pídele al Señor ese propósito, que te ayude a dejar la ira, que te ayude a dejar el enojo, que te ayude a dejar ese tipo de pensamientos incorrectos que tienes en contra de tus hermanos, para que empieces o empecemos a vivir entonces de la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos, que es dándole gloria a Él. Dice 1 de Juan 4:21, y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y eso incluye el perdón, la reconciliación,
el no enojarse con su hermano, no importa lo que le haya hecho, no importa lo que le haya dicho, no importa absolutamente nada. Hay que tener la mente de Cristo y obrar como Cristo lo hizo. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, porque nos das siempre una nueva oportunidad para empezar. Gracias te damos porque tenemos tu palabra y porque es completa, Señor, porque en ella encontramos sabiduría. Gracias porque sabemos que no hemos terminado de valorar el sacrificio que has hecho, Señor, y todas las enseñanzas que tú nos has dado, pero sabemos que tú nos enseñas y nos dejaste el ejemplo de qué debemos hacer, de cómo debemos actuar. Quita nuestro corazón de piedra, Señor, y ayúdanos a tener una mente como la tuya, a ser humildes y mansos, a saber que realmente hay cosas que pasan dentro de nuestros corazones y en nuestro pensamiento con las que te ofendemos todos los días, Señor, como lo que vimos el día de hoy, que es el enojo, la ira, Señor. Te pido que nos ayudes y nos guíes a poder hacer tu voluntad, a poder cumplir, Señor, con la justicia que tú has dejado. Sé que tal vez para muchos será complicada, Señor, para muchos de nosotros va a ser difícil, pero gracias por tu Santo Espíritu que has puesto en nosotros, que nos recordará todas las cosas y que además nos pondrá en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado y ayúdanos en nuestra incredulidad en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ahí estamos despedidos. Nos vemos el domingo. Acuérdense que hay oración. No cenen mucho.